Increíble revelación. Minor expone su verdad mientras me lanza lo que nunca imaginé. La vida de don Miguel, un respetado profesor de matemáticas, parecía transcurrir sin sobresaltos en su tranquilo pueblo mexicano. Cada domingo, su casa se llenaba de risas y aromas a mole y tamales, creando una atmósfera familiar que él valoraba profundamente. Sin embargo, este domingo era diferente. El aire se cargaba de tensión, una fuerza invisible que ahogaba las voces. Valeria, su nuera, lucía decidida, y había en su mirada una mezcla de furia y desafío que hacía temblar los cimientos de la estructura que él había construido durante años. Don Miguel, con su espíritu de patriarca, empezó a sentir como el orgullo que siempre había sentido se transformaba en una especie de estancamiento. Valeria, ingeniera exitosa, siempre había sido un rayo de inspiración para la familia, pero también una fuente de inquietud para él. ¿Era ella una amenaza para su legado? La incertidumbre lo invadía mientras ella tomaba aire, preparándose para lanzar una revelación que podía tambalear su mundo. Usted no entiende, comenzó Valeria, sus palabras resonando como un golpe en la mesa. He luchado cada día, he dejado todo por un trabajo, por ser reconocida, y cada intento ha sido saboteado por aquellos que deberían apoyarme. Las palabras cortaban el aire tenso. La mirada de don Miguel se enfocó en su nuera, sintiendo un cóctel de emociones, compasión, orgullo y una paranoia creciente. ¿Realmente podían haber conspiraciones en el mundo de los ingenieros? Debido a su trayectoria académica, siempre había creído en la meritocracia, y el simple hecho de que Valeria expusiera tales tropelías lo devastaba. A medida que Valeria continuaba, la voz se le quebraba. El hombre al que usted tanto admira, su antiguo mentor, ha cerrado puertas. Yo he sido la víctima de sus decisiones. No solo de él, de este sistema que deja fuera a las mujeres. ¿Es tan difícil para usted reconocer que el legado familiar necesita adaptarse? Con cada palabra, don Miguel sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Presionaba sus labios con los dientes, su respiración se volvía irregular. El dilema se intensificaba. Don Miguel vio en la cara de Valeria el reflejo de su propia lucha interna. ¿Cuál sería el costo de defender la búsqueda de su propia voz en contra de un legado que él mismo había formado? La angustia se apoderó de él al darse cuenta de que su imagen de patriarca justo había estado alineada con los ideales de un mundo que ya no existía. ¿Era realmente solo un árbol que se aferraba a sus raíces sin dejar espacio al crecimiento? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión llegó a un punto crítico cuando Valeria lo miró a los ojos, su mirada atravesando capas de temor y esperanza. Don Miguel, no le pido que me admire. Solo le pido que me escuche. Que no me vea como una amenaza, sino como parte de esta familia, que se merece el mismo respeto y apoyo. Esa presión, ese clamor por ser vista y escuchada, caló hondo en el corazón de un hombre que siempre había creído en la educación y el respeto. Intrigado, pero también abrumado por el caudal de emociones, don Miguel sintió como su mundo se tambaleaba. La lucha por entender su lugar en una familia donde el mañana parecía tan incierto lo llenó de miedo. Tenía que enfrentarse a la verdad de que, tal vez, el verdadero legado no era su propio orgullo, sino el desarrollo del potencial de aquellos que amaba. ¿Cómo podría aceptar este nuevo orden sin ponerse en crisis? Con el eco de las palabras de Valeria resonando en su mente, supo que estaba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Don Miguel se sentó en silencio, absorbiendo las palabras de Valeria mientras se sumía en un torbellino de pensamientos contradictorios. La casa, que antes le había brindado un consuelo familiar, ahora se sentía como un lugar extraño, cargado de expectativas y rencores no expresados. ¿Era posible que su forma de ver el mundo estuviera obsoleta? La incertidumbre era como un eco en sus oídos, y por primera vez, el maestro de matemáticas se sintió incapaz de resolver la ecuación emocional que tenía ante sí.
Valeria se había lanzado a un abismo, y él se encontró al borde, incapaz de decidir si debía saltar o retroceder. Miró por la ventana, observando las hojas de los árboles que danzaban bajo el viento. El ciclo de la naturaleza continuaba, imperturbable, ajeno a su dilema. Pero él no podía ignorar que su propio ciclo estaba en juego. Era un momento de introspección profundo, uno que podría redefinir su comprensión del legado. Mientras encontraba su equilibrio, recordaba las lecciones que había inculcado en sus alumnos. Cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento. Una chispa de claridad iluminó su mente. Tal vez el verdadero desafío no era luchar contra las nuevas realidades que Valeria representaba, sino adaptarse a ellas. Aquel pensamiento lo condujo a un camino diferente. No necesitaba ver a Valeria como una usurpadora, sino como una aliada que podría ayudarlo a reinventarse. Lo que quiero entender, comenzó, con voz temblorosa pero decidida, es cómo hemos llegado a este punto. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Estoy dispuesto a escuchar. La sinceridad de sus palabras fluyó, intentando cruzar ese abismo de desconfianza que había surgido entre ellos. Valeria, sorprendida por su disposición, frunció el ceño, los ojos iluminándose con una mezcla de duda y esperanza. Este era un paso inesperado. Las horas siguientes se convirtieron en un baile de revelaciones. Valeria habló de sus fracasos y victorias, de cómo había luchado contra un sistema diseñado para dejarla atrás. Don Miguel la escuchaba atentamente, confrontando su propio privilegio al haber llegado a la cima en un mundo en el que las oportunidades se le presentaron con mayor facilidad. Esa realización lo llevó a replantearse las lecciones que había impartido, preguntándose si su enfoque de la enseñanza había sido solo académico o también un espejo de la realidad. Mientras el sol se ponía, la conversación se volvió más profunda. Don Miguel decidió investigar la historia de su mentor y los valores que había defendido. Sabía que la verdad podría ser incómoda, pero también podría brindarle las herramientas necesarias para fomentar un cambio real en su enseñanza, su hogar y en la vida de aquellos que lo rodeaban. En ese instante, la idea de una nueva colaboración comenzó a cobrar formas. Don Miguel imaginó un programa que fusionara sus conocimientos en matemáticas con el enfoque moderno de Valeria, uniendo las carreras de jóvenes ingenieras con las de aquellos que tradicionalmente habían sido favorecidos. El potencial de tal proyecto lo llenó de una energía rejuvenecedora. Sin embargo, una inquietud persistía. Podía vislumbrar la resistencia que habría por parte de sus colegas al proponer una reestructuración tan radical en su enfoque pedagógico. La lucha interna continuó, así como la profunda responsabilidad que sentía hacia su legado familiar y comunitario. ¿Podría realmente desafiar y redefinir lo que había sido su vida durante tantos años? Frente a Valeria, el dilema se agudizó en su mente. Aceptar el cambio implicaba renunciar a un nivel de control que siempre había considerado sagrado. Pero, al mismo tiempo, podría significar la apertura de un nuevo capítulo, uno donde la inclusión y el apoyo mutuo se convirtieran en la base de su familia. Con cada palabra intercambiada, don Miguel se vio atrapado en la tormenta de sus emociones, cada celda de su ser cuestionando su comprensión del éxito. Al mirar a Valeria, una claridad lo envolvió. La lucha por su identidad y su legado no solo pertenecía a él, sino a todos los que lo rodeaban. Mientras los ecos de sus decisiones resonaban en su mente, don Miguel sintió que la transformación era inevitable. ¿Sería capaz de enfrentar su propia historia para abrazar un futuro desconocido? La decisión, más que una elección, se convirtió en un grito interno por la evolución personal. El susurro del miedo se combatía con el latido del propósito. Tan pronto como esos pensamientos comenzaron a consolidarse, suena la puerta. Era un mensaje inesperado. Sin saber exactamente qué esperar, el futuro de don Miguel se tornaba cada vez más incierto y emocionante. ¿Cuál sería el siguiente paso en su evolución? Don Miguel tomó una respiración profunda, sintiendo el peso del momento en su pecho. Los ecos de la conversación con Valeria aún reverberaban en su mente, desafiándose como si fueran ecuaciones matemáticas complejas que misteriosamente habían cobrado vida. La puerta seguía cerrada, pero en su mente las posibilidades giraban como un torbellino inquietante. Se levantó del sofá, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Quién podría ser a estas horas? Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta. Al abrirla, sus ojos se encontraron con una joven sorprendida,
que parecía estar a la vez emocionada y nerviosa. Era Clara, una antigua alumna, con la que había compartido muchas lecciones y cuya pasión por la ciencia brillaba en cada proyecto. «Profe, no sé si es un buen momento», exclamó Clara, sus manos temblando ligeramente. Don Miguel apreció su entusiasmo, pero al mismo tiempo, una respuesta instintiva de preocupación surgió. «¿Qué sucede, Clara?», preguntó, intentando mantener la calma en su voz. Sin dar respuestas tangentes, Clara se lanzó de lleno al tema. Había estado trabajando en un proyecto innovador que unía la biología con la matemática, una fusión que prometía abrir nuevas puertas para estudiantes como ella. El brillo en sus ojos reflejaba no solo entusiasmo, sino una urgencia que obligaba a don Miguel a prestar atención. Clara había formado un grupo de estudiantes que querían presentar sus ideas a la dirección de la escuela, buscando apoyo y recursos. Sin embargo, el semblante de Clara se tornó serio al abordar el debate sobre el enfoque tradicional que aún dominaba. «Don Miguel, lo que Valeria está intentando hacer es necesario. Pero necesitamos su voz. Su legado podría marcar la diferencia entre seguir estancados o abrir nuevas oportunidades a todos». Las palabras de Clara resonaron en su interior, haciéndole eco al desafío que Valeria había planteado. ¿Qué tan dispuesto estaba él a renunciar a su comodidad en favor de un cambio? A medida que escuchaba a su antigua alumna, su mente viajaba hacia el legado que había construido con tanto esfuerzo, repleto de fórmulas y teorías que le habían asegurado un lugar como educador respetado. Pero, ¿a qué costo? Siempre he creído que los conocimientos deben democratizarse, deben llegar a quienes realmente lo necesitan, murmuró, sintiéndose cada vez más atrapado entre su historia personal y el futuro que podía contribuir a crear. Clara, con su energía contagiosa, continuó exponiendo cómo su proyecto podría cambiar la percepción de las matemáticas, convirtiéndolas en una herramienta útil y accesible. Sin embargo, el dilema que había estado enfrentando se hacía aún más presente. A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que estaba al borde de una elección que podría transformar su vida. Podía optar por el camino seguro, conservar su forma tradicional de enseñanza, o abrirse a nuevas posibilidades y enfrentar la resistencia de quienes aún valoraban los métodos antiguos. Mientras Clara hablaba, don Miguel se dio cuenta de que sus ansias por innovar también deberían ser compartidas. La revelación no solo abría la puerta hacia el cambio, sino que ofrecía una oportunidad de crecimiento personal para él. Tenía que reconocer que la valentía de su nuera, aunque lo había puesto en una posición vulnerable, era un reflejo de la juventud frente a un sistema anquilosado. Finalmente, un pensamiento cruzó su mente. Era el momento de actuar. «Clara, cuéntame más sobre tu proyecto. Estoy preparado para ser parte de esto, por el bien de nuestros estudiantes». Cuando Clara esbozó una sonrisa de alivio, don Miguel sintió como un peso se aligeraba en su interior. Había decidido lanzarse hacia lo desconocido. Pero justo cuando estaba a punto de definir su papel en esta nueva colaboración, su celular vibró con un mensaje inesperado. El contenido lo dejó atónito, una invitación formal para una reunión con la dirección de su escuela, en la que se abordarían cambios fundamentales en el enfoque pedagógico. Esa notificación lo llenó de un nuevo miedo y emoción. ¿Estaría listo para enfrentar una verdad que iba más allá de sus expectativas? ¿Sería capaz de resistir la presión de sus colegas y apoyar una nueva visión en la educación? Con esas preguntas girando en su mente, don Miguel sintió que no había retorno. La transformación había comenzado, y él debía prepararse para las implicaciones de sus decisiones. ¿Podría ser un defensor apasionado del cambio, o sucumbir a la resistencia que también conocía? El futuro se tornaba incierto, pero estaba decidido a ser parte de la evolución. La decisión estaba a la vista, y se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Está preparado para enfrentar a sus detractores y abrazar la nueva dirección? Don Miguel se sentó en la mesa, mirando su celular con un temblor de incertidumbre. Aquella reunión podía cambiar su trayectoria profesional, un evento que había esperado durante años, pero que ahora lo asustaba en lugar de emocionarlo. La mezcla de curiosidad y temor nublaba su mente. Clara había avivado una chispa en él, pero esos nuevos fuegos necesitaban combustible. ¿Cuál sería el precio de su compromiso? En los días siguientes, cada encuentro con sus colegas se sentía como una batalla psicológica. Cuando hablaban de la innovación educativa,
Él se preguntaba cómo podía dejar atrás su propio legado, tantas horas dedicadas a un método que había resultado exitoso, al menos en apariencia. La inquietud aumentaba a medida que llegaba el día de la reunión. Había una fricción interna que no podía sacudir, los temores acerca de lo que otros pensarían de él si optaba por un nuevo camino. La tarde de la reunión llegó, y don Miguel se preparó meticulosamente. Seleccionó una corbata que había sido un regalo de su primer año como profesor, un símbolo de su dedicación. Sin embargo, esa mañana, esa prenda no era suficiente para disipar la sensación de vacío que sentía al abordar un futuro incierto. Ingresó al aula donde se llevaría a cabo la reunión, sintiendo la presión de las miradas que se fijaban en él. A medida que la conversación se desarrollaba, notó que varios de sus compañeros se aferraban a las antiguas estructuras pedagógicas. Había un miedo palpable a lo desconocido, a arriesgar un sistema probado en favor de una visión sin confirmar. Don Miguel escuchó atentamente, sintiéndose paralizado en su lugar mientras cada propuesta era debatida. La decisión de Clara picaba su conciencia como una aguja, recordándole la responsabilidad que tenía con sus estudiantes. Cuando llegó su turno de hablar, el silencio en la sala era ensordecedor. Muchas miradas se dirigieron a él, esperando sus palabras. En ese instante, sintió que su voz no era solo una herramienta de enseñanza, sino un vehículo de posible cambio. Respiró hondo, convocando todo el coraje que había reunido en los días previos. Durante años, he defendido un enfoque tradicional porque creía que era la única forma de educar, comenzó. ¿Pero no hemos hecho un juramento de inspirar a nuestros estudiantes a pensar fuera de la caja? Si los conocimientos deben llegar a todos, entonces es nuestro deber innovar, adaptarnos y dejar atrás lo que ya no sirve. Sin embargo, al pronunciar aquellas palabras, se dio cuenta de que se estaba exponiendo a una respuesta negativa. La resistencia que anticipaba se manifestó pronto, y varios colegas comenzaron a interrumpirlo. Don Miguel, no puede sugerir que lo tradicional es obsoleto. Eso es poner en peligro el trabajo de quienes hemos estado aquí durante años, replicó una voz conocida. El conflicto interior que había estado cultivando estaba estallando ante él. En vez de sentirse derrotado, algo surgió en su interior. Recordó el brillo en los ojos de Clara, la determinación que emanaba de su discurso. ¿Acaso su propio legado debía estar atado a una resistencia que ahora parecía arcaica? La defensa a ultranza de lo convencional no podía ser la única opción. Don Miguel se sintió transformado, dispuesto a enfrentarse a aquellos que se oponían al cambio. Entiendo el valor de nuestra experiencia, pero también debemos aprender a incorporar la evolución, replicó con firmeza. Si permitimos que nuestros propios miedos nos frenen, estaremos fallando a nuestros alumnos. Imagine el impacto que podríamos tener en su futuro, si les brindamos herramientas que realmente necesiten. Con cada palabra, su confianza crecía. Los murmullos de aprobación comenzaron a surgir entre algunos colegas, pero otros se mantenían escépticos. Don Miguel notó que su propio corazón latía más fuerte, pero esta vez no era por miedo, era la adrenalina de actuar en defensa de una nueva filosofía educativa. Al finalizar la reunión, varias preguntas quedaron flotando en el aire. ¿Sus compañeros habrían entendido su mensaje? ¿Sería suficiente para dar inicio a una nueva etapa en la educación? Mientras abandonaba el aula, se sintió tanto liberado como saturado de dudas. Los nuevos caminos estaban allí, esperando su exploración. Pero justo cuando pensaba que había alcanzado un compás seguro en su nuevo rol, recibió un mensaje de Clara que lo detuvo en seco. Don Miguel, tenemos un problema serio. Necesito hablar contigo. Me preocupa lo que ha ocurrido después de tu exposición. ¿Qué podría haber sucedido? Una ola de inquietud lo envolvió. Debía prepararse para la próxima batalla y, con ella, la oportunidad de seguir transformándose. Don Miguel se retiró del aula con la mente en ebullición. La idea de que su intervención pudiera haber desencadenado algo más que una simple oposición le llenaba de incertidumbre. Mientras caminaba hacia la sala de profesores, sintió como cada paso resonaba con la culpa de haber retado un sistema en el que tantos habían invertido sus vidas. Pero también había una chispa interna que iluminaba su camino, la forma en que sus palabras resonaron en algunos de sus colegas, un indicio de que el cambio era posible. Abrió el celular para leer el mensaje de Clara una vez más. La ansiedad se fue acumulando en su estómago,
como un aire pesado que no podía expeler. ¿Qué clase de problema serio podía haber surgido de su discurso? Cuando llegó a la sala, Clara estaba esperando, su expresión mezcla de preocupación y determinación. Se acercó a ella, sintiendo que los ojos de sus compañeros lo seguían. ¿Qué ha pasado?, preguntó don Miguel, intentando mantener su voz firme a pesar de la inquietud que lo invadía. Me han llamado desde el consejo. Algunas personas no están felices con lo que dijiste. Comenzaron a hablar de compromisos que dejas en la cuerda floja, de la imagen que proyectas como un líder educativo, dijo Clara, apretando los labios mientras sus ojos se fijaban en el suelo. Don Miguel sintió como la decepción se transformaba en rabia. Había hablado desde el corazón, con la única intención de guiar a sus estudiantes hacia un futuro que merecían. ¿Y eso qué significa? Debería retractarme, cuestionó, sintiendo la sombra de la autocensura deslizarse sobre él. No es eso. Es complicado. Ellos temen lo que representa un cambio de paradigma, una ruptura de lo que hemos siempre conocido. Y a veces, los mecanismos de defensa son más fuertes que la razón, explicó Clara, llevándose una mano a la frente, como si intentara limpiar una pesada neblina. A medida que escuchaba, se dio cuenta de que lo que Clara experimentaba iba más allá de la preocupación por su carrera. Ella también se enfrentaba a un peligro al abrazar lo nuevo. Don Miguel recordó que ella había sido su faro en muchas de sus crisis personales, y por primera vez sintió la necesidad de ser el sólido pilar que ella había sido para él. Si yo me retracto, daré la razón a los que creen que innovar es un riesgo alocado. No puedo dejar que el miedo nos paralice, declaró con voz firme, reforzando su propio compromiso con la transformación educativa y con lo que verdaderamente creía. Los ojos de Clara se iluminaron brevemente, pero la preocupación era evidente. Tienes razón en querer defender tus ideales, pero debes prepararte. Puede que enfrentes oposición no solo en el consejo, sino en toda la comunidad educativa. Don Miguel sintió un nudo en el estómago. La posibilidad de enfrentarse a sus propios colegas, gente con la que había compartido más que un aula, lo llenaba de pavor. Pero también, como una nueva corriente de energía, ese mismo miedo avivaba su deseo de crecer y transformar el sistema educativo. Con cada palabra, se repetía la promesa de no dejar que sus miedos definieran su camino. Finalmente, le dijo a Clara, debo enfrentar esto. No solo por mí, sino por todos los estudiantes que merecen más. Si lo quiero de verdad, necesito estar preparado para luchar por ello. El brillo en los ojos de Clara sugirió que ella también lo entendía. Entonces, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Vas a buscar apoyo para tu propuesta? Sí, pero más que eso. Debo formar un grupo de personas que compartan esta visión, que estén dispuestos a avanzar. Si no somos capaces de crear una red de resistencia hacia la innovación, nunca podremos salir adelante. Más que nunca, necesito que tú seas parte de esto. Esa mirada cómplice entre ellos les dio un sentido renovado de propósito. Sin embargo, justo cuando estaban articulando un plan de acción, el teléfono de Clara sonó nuevamente. Su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y alarma. Es del consejo. Debo responder, dijo, mientras la tensión volvía a llenar el aire. Don Miguel se sintió atrapado en un ciclo sin fin de desafíos. Su determinación ahora se enfrentaba a un nuevo tipo de tragedia. La respuesta del consejo podría cambiarlo todo. Está bien, adelante, dijo él con un tono firme, aunque su interior retumbaba de dudas. Mientras Clara respondía, se dio cuenta de que cada decisión lo estaba llevando a un precipicio que, quizás, realmente le permitiría volar. ¿Pero hacia dónde volaría realmente? La llamada concluyó con un giro inesperado, la reunión se ha adelantado. Quieren presentar la iniciativa en una semana. Necesitan tu apoyo al frente, don Miguel. Al escuchar esto, la presión de su compromiso se intensificó. ¿Podría realmente preparar su mente y su corazón para enfrentar lo que estaba por venir, o sería arrasado por el escepticismo de aquellos que temían lo nuevo? Don Miguel sintió que su pulso aumentaba con cada repaso de la información. Una semana. Solo una semana para engranar su propuesta y convertir su ideal en una realidad palpable. Sin embargo, la certeza de su convocatoria no hacía más que intensificar el eco de sus dudas. Mientras Clara terminaba la llamada, él comenzaba a visualizar la reunión en su mente,
El consejo leyendo sus palabras, probablemente equivocados, incomprendidos, listos para ponerle en entredicho. Esa figura de autoridad que siempre había representado se sentía lejana, casi como una sombra a la que se le había dado vida propia en sus peores pesadillas. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Clara, rompiendo su ensimismamiento. Voy a reunir cada argumento, cada dato que respalde mi opinión. No puedo solo arriesgarme, debo buscar evidencia que haga aún más sólido mi mensaje, contestó, su mente ya en marcha, por primera vez pasando de la mera reacción a la acción estratégica. Clara lo observó con atención, sabía que era un paso esencial hacia adelante, uno que necesitaba cada fibra de su ser. Recuerda que no solo necesitas datos, Miguel. También esto es emocional. La gente se mueve por convicciones, no solo por números. Haz que sientan la urgencia detrás de tu propuesta. Con frenesí, don Miguel empezó a llegar a la raíz de su propia narrativa. Esto no era solo acerca de él o su visión, había un propósito latente, una historia que necesitaba ser contada. Tenía que convencer a sus colegas de que la educación no era solo un acto de transmisión de conocimientos, sino una herramienta transformadora que podía redefinir el futuro de sus estudiantes. La conexión emocional debía ser el hilo conductor de su discurso. Se sentó y comenzó a bosquejar sobre el papel, letras formando ideas, pensamientos surgiendo con claridad. El proceso se volvió casi catártico. En la penumbra de ese espacio, las dudas comenzaron a disolverse. Su voz interna resonaba, este es el momento de la verdad. Debes ser valiente. El riesgo de la innovación meramente consiste en atreverse a pensar diferente. Cada punto que anotaba se entrelazaba con su propia memoria, recordando a aquellos alumnos que se habían perdido en el camino por un sistema que priorizaba la conformidad por encima de la creatividad. Recorría las historias que compartía con quienes se atreven a soñar, a pensar más allá de lo convencional. ¿No era eso lo que realmente le motivaba? Esa conexión lo desbordaba de energía. Pero era evidente que nuevas preguntas surgían. ¿Cómo recaudar el apoyo necesario en una semana? ¿Aproximar a colegas que podrían estar en desacuerdo? Cuando las ideas brotaron en su mente, comenzó a evaluar a sus compañeros, individualmente, cada cual con su grado de apertura al cambio. Algunos, ciertamente más favorables, tendrían que ser sus aliados en esta cruzada. La ansiedad, un compendio de curiosidad y miedo, lo impulsaba. Mientras escribía, su mente se encontraba en un campo de batalla interno. Tenía que encontrar la manera de articular su mensaje, no solo libre de crítica, sino poderoso, emocional y apremiante. Voy a hacer una presentación especial para la reunión, declaró, el viento de certeza llenando su pecho, aunque el océano de nervios lo mantenía anclado al suelo. Necesito tu ayuda, Clara. Necesito que creas en esto, y que cuentes a otros. Hay que reunirlos, hacer que ellos también sientan lo que representa la innovación. Clara sonrió, viendo no solo el fuego en su voz sino también la determinación en su mirada. Sabes que estoy contigo, respondió. Pasemos el fin de semana trabajando en esto. Te ayudaré a estructurarlo, a darle forma. No estás solo en esto. Mientras se concentraban en su tarea, el tiempo se desvanecía. Don Miguel, con un enfoque renovado, se sintió como un guerrero listo para enfrentarse a su mayor adversidad. En su mente dosificaba fragmentos de su discurso cada vez más claro, sumando a su grupo de aliados mientras su entorno se preparaba para lo que vendría. Sin embargo, cuando estaba a punto de cerrar la computadora, Clara, aún mirando la pantalla, interrumpió el silencio. Miguel, espera, hay algo más que deberías saber. Supe algo que puede cambiar nuestra estrategia. La mirada de don Miguel se encontró con la de Clara, su estómago se retorció nuevamente, un presentimiento oscuro lo invadió. ¿De qué se trata? No olvides que el consejo también tiene sus propios secretos. Hay alguien en tu contra, alguien que podría usar esa información en tu contra. Mi consejo es que te prepares para lo inesperado. El aviso reverberó en su mente mientras las puertas del diálogo se abrían. ¿Qué información podría tener el consejo que lo involucrara directamente? Justo cuando pensaba que podía prepararse, el verdadero desafío empezaba a materializarse. La lucha ahora no solo sería contra la incertidumbre de su propuesta, sino también contra enemigos invisibles.
Don Miguel sintió como la adrenalina comenzaba a fluir nuevamente. Había pisado más hondo en el terreno de su compromiso personal y profesional. La semana prometía más de lo que imaginaba, y con ello, los secretos estarían a la vuelta de la esquina. Era su oportunidad de ascender o de caer. Clara y don Miguel pasaron el fin de semana sumidos en un torbellino de trabajo. Las horas se convirtieron en un vacío de tensión, donde cada palabra escrita construía un puente hacia su futuro. Sin embargo, la sugerencia de Clara quedó resonando en su mente. Alguien, un colega, estaba haciendo movimientos en las sombras. Él decidió partir de esa premisa. Antes de continuar con su presentación, necesitaba recopilar información no solo sobre sus argumentos, sino sobre los que podrían oponerse a ellos. Así que, en lugar de derrochar energía solo en su discurso, se propuso analizar la dinámica del consejo, buscando las piezas del rompecabezas que pudieran esclarecer quién era ese enemigo oculto. Con determinación, contactó a algunos antiguos colegas, personas con un buen sentido del pulso del consejo. Uno de ellos, Sara, se lo había advertido en el pasado: en el consejo, las apariencias engañan y las alianzas son frágiles. La idea lo asustaba, pero al mismo tiempo lo intrigaba. ¿Hasta dónde llegarían sus rivales para proteger sus intereses? Al día siguiente, don Miguel se encontró con Sara en un café cerca de la universidad. Ella le contó historias de intrigas y rivalidades que parecían sacadas de un drama. La reunión va a ser complicada, Miguel. Nunca subestimes la determinación de aquellos que piensan que tu propuesta podría desestabilizar su status quo. Sus palabras calaron hondo. Él sabía que tenía que ser más astuto y menos impulsivo. Con cada indicio que recibía, don Miguel percibía el hilo de la estrategia que necesitaba tejer. Necesitaba anticiparse a las maniobras de sus oponentes. Sabía que tenía que articular no solo su propuesta, sino también un potente contrarréplica para cada posible objeción que pudiera surgir. Esto no era un simple discurso, se había convertido en un combate ideológico. El lunes, mientras revisaba sus notas, el miedo a no ser escuchado resurgió, pero menos intenso. Había aprendido a canalizar esa ansiedad en acción. Revisitó la narrativa emocional que había esbozado, asegurándose de que cada anécdota contara algo más allá de los datos, que revelara su legítima urgencia por un cambio. El tiempo avanzaba rápidamente. Durante las pausas de sus clases, don Miguel empezó a charlar más con sus alumnos sobre el futuro, fomentando un diálogo abierto. Las opiniones de sus estudiantes empezaron a cristalizar en su mente, tornando al proyecto en algo que, de ser aprobado, beneficiaría a todos ellos. Se sentía conectado a una causa mayor, más allá de su propia profesión. Ya casi a final de semana, había programado pequeñas reuniones con colegas que había identificado como aliados. Sus conversaciones eran estratégicas, salpicadas de testimonios de alumnos que mostraban el impacto de lo que proponía. Aumentar la efectividad de su mensaje era crucial. Sin embargo, el zumbido de la incerteza seguía en su interior. La semana había estado cargada de descubrimientos y planificaciones, pero la revelación sobre la amenaza interna persistía. Aquella persona, ese rival no identificado, podía arruinarlo todo en un instante. ¿Quién podría ser? ¿Cómo lo sabría? Mientras acariciaba la idea de un discurso potente y bien estructurado, el reloj marcaba la hora de su presentación. El momento definitorio había llegado. Sus colaboradores estaban tomando su lugar en el consejo, así como sus posibles adversarios. Afuera, la luz del sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja vivo. En ese instante, comprendió que no se trataba solo de su propuesta, sino de enfrentarse a su propio miedo, salir de la sombra del conformismo y reclamar el espacio que le correspondía. La batalla iba mucho más allá de lo académico, era una lucha por su derecho a ser escuchado. Sin embargo, justo antes de entrar, recibió un mensaje de texto de Clara. He encontrado algo más. Necesitamos hablar urgentemente. El corazón de don Miguel se aceleró. ¿Qué nueva información podría hacer temblar los cimientos de su preparación? Esa inquietante curiosidad se mezclaba con la determinación. Mientras la puerta del consejo se abría, una pregunta vibraba en su mente: ¿la verdad lo liberaría o lo destruiría? La tensión en el aire pesaba como una niebla espesa, y don Miguel sintió que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos.
A medida que se adentraba en el consejo, la mezcla de ansiedad y expectativa era palpable. Su mente se movía rápidamente entre los posibles escenarios que se desarrollaban ante él. Clara había encontrado algo que podría cambiar el rumbo de su defensa, pero lo que más le inquietaba era cómo esa revelación podría impactarle a nivel personal. Mientras tomaba asiento, sus ojos escudriñaron el salón, analizando cada rostro. Observó a sus aliados, pero también identificó a aquellos cuya postura era opaca, incluso hostil. El presentimiento de que uno de ellos podría ser el enemigo oculto lo mantenía alerta. La incertidumbre se había convertido en su compañero constante. La reunión comenzó, y las primeras palabras de los miembros del consejo eran un torbellino de opiniones y comentarios superficiales. Don Miguel intentó concentrarse en lo que realmente importaba, su propuesta. Sin embargo, el eco de las advertencias de Sara resonaba en su mente. ¿Cómo podía presentar una idea visionaria en medio de un campo de batalla tan cargado de intereses personales? A medida que el debate avanzaba, aprovechó cada oportunidad para intervenir con respuestas fundamentadas y cálidas. Su voz sonaba más firme con cada intervención, y se daba cuenta de que sus palabras fluían con una mayor confianza, incluso inspirando reacciones positivas de sus colegas. La conexión que había cultivado con sus estudiantes se reflejaba en su discurso, estaba hablando por ellos, no solo por sí mismo. Poco después, el momento decisivo llegó. Un miembro del consejo, conocido por su habilidad para manipular la conversación, cuestionó su propuesta con una crítica mordaz. Don Miguel sintió que su estómago se contraía, pero decidió no dejar que el temor le paralizara. En vez de eso, utilizó la crítica como un trampolín para enfatizar la urgencia de su propuesta, suscitando el interés de aquellos que inicialmente se mostraban escépticos. Mientras continuaba su discurso, se permitió un instante de introspección. Cada argumento que expuso no solo era pertinente para el consejo, también era una reafirmación de su valor y su capacidad para influir en el futuro de sus alumnos. En aquel momento, la determinación por defender su idea se volvió más fuerte que el miedo a ser derribado. De repente, mientras se adentraba en su discurso, otro mensaje emergió en su mente. Las palabras de Clara resonaron nuevamente: necesitamos hablar urgentemente. ¿Y si esa inquietante urgencia estaba relacionada con la crítica de hoy? ¿Estaba en juego algo más que solo su propuesta? La duda se instaló profundamente, volviéndose un peso en su pecho. Con su mente dividida entre el presente y la inminente conversación con Clara, terminó su presentación con un poderoso llamado a la acción. La sala quedó en silencio, y don Miguel sintió que todos los ojos estaban fijos en él, como si la atmósfera estuviera electrificada. Finalmente, el consejo propuso un receso. Aprovechando la oportunidad, don Miguel sacó su celular, queriendo confirmarle a Clara que podía verlos después. Sin embargo, se trataba de otro mensaje: la información que tengo es delicada. En casa, no habrá más tiempo. El miedo y la curiosidad se mezclaron nuevamente en su pecho. ¿Qué podría haber descubierto Clara que complicara aún más su lucha? No era solo su carrera lo que estaba en juego. Las revelaciones que él había evitado, las verdades ocultas, parecían estar cruzando riendas en este delicado momento. Mientras se dirigía hacia la salida, algo en su interior le decía que se avecinaba un cambio significativo. La confrontación con sus ansiedades y los secretos que se ocultaban detrás de la cámara se manifestaría en la forma en que él podría redefinir no solo su futuro profesional, sino también su vida personal. Tenía que estar listo para lo que venía. El camino estaba trazado, pero él mismo era el verdadero desconocido. ¿Cuáles serían las consecuencias de las revelaciones de Clara para su viaje? ¿Sería capaz de sostenerse cuando la verdad, por fin, se desnudara ante él? Don Miguel respiró hondo antes de abrir la puerta. La sensación de incertidumbre lo envolvía, haciendo que cada paso hacia su hogar pareciera más pesado que el anterior. El mensaje de Clara no solo había despertado su ansiedad, sino también el ecosistema de pensamiento sobre lo que realmente significaba esa revelación. Mientras cruzaba el umbral de su casa, su mente se centraba en los momentos cruciales que lo habían llevado hasta aquí, cada uno tejido con desafíos que lo habían llevado a cuestionar su valor y su lugar en el mundo. Al entrar, el ambiente era tenso. Clara estaba sentada en la mesa de la cocina, su rostro pálido y los ojos cargados de una tristeza que obligó a don Miguel a detenerse. ¿Qué había descubierto? La conexión entre ellos,
que alguna vez fue un soporte en los momentos difíciles, ahora parecía estar teñida de una sombra de desconfianza. Clara dijo, tratando de mantener la voz firme. Estoy aquí. ¿Qué es lo que necesitas compartir? Sin desviar la mirada, ella llevó una mano a su frente y respiró con dificultad. Sus palabras se asomaban entre un mar de emociones reprimidas, y don Miguel supo que debía prepararse para lo peor. He estado revisando algunos documentos, comenzó, con una voz quebrada. Hay cosas que no sabía, cosas sobre nuestra familia. Y hay secretos más profundos de los que creía que conocías. Don Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Clara lo golpearon como un martillo sobre un yunque. Era un momento inevitable, un cruce de caminos en donde todo lo que había construido podía desmoronarse en un instante. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo se apoderara de él nuevamente. Esta era su oportunidad para confrontar no solo los secretos de Clara, sino los suyos propios. ¿Qué documentos?, preguntó, haciendo un esfuerzo consciente por mantener la calma. Un nuevo fuego ardía en su interior. Esta revelación podría ser el catalizador que necesitaba para salir de su estancamiento. Clara le entregó un archivo lleno de recortes de periódico y documentos oficiales. Don Miguel se inclinó sobre la mesa, su corazón latiendo con fuerza a medida que leía. El contenido era explosivo y trascendía el ámbito personal, implicaciones sobre la injusticia que había enfrentado y conocidos oscuros que parecían estar involucrados en decisiones que habían afectado su carrera. Tienes que comprender, dijo Clara, con la voz entrecortada, esto puede cambiarlo todo. No solo tu propuesta o tu posición en el consejo, sino el legado de nuestra familia. Don Miguel miró a Clara y se dio cuenta de que, más allá de lo que ella le había descubierto, él había estado escondiendo su propia verdad, su impotencia en la situación y su malestar por no haber tomado el control de las riendas. Y en ese instante, hizo clic algo en su mente. Se preguntó si su propio viaje había sido un camino de descubrimiento de lo que realmente significaba ser un líder. Las luchas diarias, las críticas y ahora esta revelación lo obligaban a confrontarse a sí mismo. Tendría que decidir si seguir ocultándose o luchar abiertamente por lo que consideraba justo. El diálogo que estaba a punto de entablar con Clara significaría mucho más que una simple conversación, sería una transformación. Mientras apertrechaba su mente con la valentía que siempre había deseado, se dio cuenta de que no podía seguir temiendo a la verdad. Clara, sé que esto es un desafío, dijo, su voz firme, pero tampoco puedo escapar de lo que soy. Juntos podemos enfrentar esto. Ella lo miró, asintiendo lentamente, y por un momento, la conexión entre ambos parecía restaurarse. Sin embargo, en su interior, don Miguel entendía que había más en juego. El mundo del consejo no era el único que se preparaba para una tormenta. La revelación más impactante aún estaba por venir, y él necesitaba estar preparado para lo que se avecinaba. La unión que estaba formando con Clara podría ser la clave no solo para vencer a sus adversarios, sino también para sanarlas. Viejas heridas que habían quedado en el camino. La búsqueda de la verdad había comenzado, pero también lo había hecho la lucha por la redención. Mientras abrazaba el peso del futuro, sabía que su elección no sería fácil. Clara y él se encontraban en una encrucijada. ¿Serían capaces de descubrir la verdad y pelear contra sus propios demonios en la búsqueda de una nueva identidad? La presión aumentaba, y la verdad estaba aún escondida detrás de un velo que debía ser levantado. Don Miguel se sentó en la mesa de la cocina, frente a Clara, con el peso de sus propias inseguridades y los secretos revelados desbordando su mente. Mientras sus ojos recorrían los documentos, comprendía que cada recorte representaba no solo humillaciones profesionales, sino también un legado familiar herido. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la desesperación, una resolución comenzó a formarse dentro de él. Debo enfrentar esto, dijo, quizás más para sí mismo que para Clara. No se trata solo de mi propuesta, sino de dar voz a quienes han sido silenciados. Miró a Clara a los ojos con un nuevo fuego. Esto puede ser nuestra oportunidad para cambiar las cosas de verdad. Clara asintió, el brillo de determinación iluminando su rostro. Te apoyo, don Miguel. Pero debemos hacerlo con estrategia. No solo combatir los secretos del consejo, sino también sanar nuestra familia. La gente necesita entender que el cambio no es un ataque, sino una oportunidad de crecimiento.
Aquella conversación se convertía rápidamente en el catalizador de su transformación. Don Miguel empezó a observar no solo el efecto que sus decisiones tenían en su carrera, sino también en la vida de aquellos a su alrededor. Recordó su papel como profesor y mentor, y entendió que su influencia podía extenderse más allá del aula. Tomados de la mano, empezaron a planear su siguiente movimiento. Decidieron convocar una reunión informal con aliados potenciales del Consejo, compartirles los hallazgos, y movilizarlos hacia una causa común que trascendiera el temor al cambio. La narrativa de la enseñanza debería ser una que incluya a todos, y no solo a una élite que se aferraba al pasado. Los días siguientes fueron tanto de intensa preparación como de reflexión. Don Miguel escribió, reescribió y ensayó cada palabra que pronunciaría en la reunión del Consejo. En lugar de evitar el conflicto, se comprometió a abordarlo de frente, recibiendo también el testimonio de aquellos que habían sufrido injusticias similares en sus respectivos roles. Se alzó cada vez más la voz de su propia verdad, la urgencia de la inclusión y la equidad se sentían en cada una de sus páginas. Finalmente llegó el día de la reunión. Don Miguel asistió con su mente clara y su corazón en la mano. Las intervenciones de Clara habían reafirmado su compasión, y sus visiones juntas eran ahora un faro que guiaba su camino. Cuando comenzó la sesión, el ambiente estaba lleno de expectativa y tensión. Permitiendo que su voz resonara con firmeza, Don Miguel expuso su propuesta y los secretos que había descubierto. No se trata solo de lo que hemos enseñado, sino de cómo hemos ignorado las voces de aquellos que deberían participar en esta conversación, dijo, sintiendo que cada palabra estaba alineada con su nuevo propósito. Las reacciones dentro del consejo variaron, algunos miraban con escepticismo, otros con sorpresa. Sin embargo, la verdad resonó y comenzó a abrir puertas. A medida que su discurso avanzaba, las historias de injusticia y las luchas que habían compartido Clara y él empezaron a tocar los corazones de aquellos que escuchaban. Fue un momento electrizante, y el cambio parecía tangible. Estamos aquí para reclamar no solo nuestra historia, sino también la historia de todos aquellos que han sido relegados. Este es el momento de soltar las ataduras del miedo y equiparar las oportunidades para nuestras generaciones futuras, concluyó con pasión, dejando en el aire un compromiso claro. Al finalizar su presentación, el consejo parecía aturdido pero también intrigado. Unos se atrevían a ofrecer preguntas, otros permanecieron en silencio reflexionando. Don Miguel sintió una mezcla de nervios y esperanza. Había compartido su verdad, no desde un lugar de defensa, sino desde la inspiración de aquellos que quería servir. Con el desenlace, sintió que el temor que lo había acompañado se desvaneció. En su búsqueda de la verdad, había encontrado un nuevo sentido de propósito que no solo cambiaría su vida, sino también la de sus estudiantes. Esa noche, al regresar a casa, una sensación de alivio lo invadió. Había empezado el proceso de sanar no solo sus inquietudes personales, sino cuestiones familiares que habían afectado su legado. Clara lo esperaba con una sonrisa en su rostro y un brillo en sus ojos. Lo lograste, Don Miguel. Abriste la puerta a posibilidades que no imaginábamos. Y en ese momento, se dio cuenta de que la verdadera victoria no provenía solo de los logros profesionales, sino del crecimiento personal que había experimentado. El viaje que había comenzado en la cocina se extendía a un futuro donde tanto él como Clara serían protagonistas del cambio, fortaleciendo el tejido familiar a través de la verdad y la justicia. Mientras abrazaba a Clara, la certeza de que había tomado el camino correcto lo envolvió por completo. Al mirar hacia el futuro, comprendió que el verdadero legado se construye en las conexiones que formamos con los demás, en la valentía de enfrentar la verdad y en el compromiso inquebrantable de fomentar un espacio donde todos tengan voz. Así, no solo Don Miguel, sino también la familia y la comunidad podrían comenzar a escribir un nuevo capítulo, uno en el que el cambio no fuera visto como amenaza, sino como una oportunidad para crecer y evolucionar juntos. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos eco de este viaje de superación personal juntos.